Hermanos, quiero compartir un tema que en lo personal me ha causado mucho dolor. Y Dios sabe de cuántas lágrimas he derramado en este caso, orando delante de Él. Por lo que es, hermanos, la familia. Y ese es el tema de hoy. El valor de la familia. Quiero enseñar sobre este tema, hermanos, y mayormente de este tema en este tiempo, lo que es la familia. Hermanos, estamos viendo cómo la sociedad se está deteriorando. No sé cuántos han visto esto. La sociedad se está deteriorando y cada vez más, o sea, eso va muy acelerado en nuestra sociedad. Y la causa de que la sociedad se esté deteriorando es muy simple, pero también muy lamentable, y es por la familia. ¿Por qué por la familia? Porque la familia o las familias es de la que está compuesta la sociedad. Si las familias, hermanos, están bien, la sociedad está bien. Pero si las familias están dañadas, si las familias están mal, hermanos, pues automáticamente la sociedad en la cual vivimos va a estar mal. Y vemos una sociedad que está muy mal porque cada vez más o menos, no sé cuál sería la palabra a utilizar, hermanos, se le está dando el valor a la familia. Hace muchos años, y de verdad hace muchos años, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes escucharon a sus abuelos o ustedes conocen de eso, de cómo, que tal vez no era lo mejor, pero habían hombres, los padres de familia, donde ellos se iban a beber guaro, llegaban a horas de la noche y muchos de ellos eran hasta mujeriegos, eran hombres que tenían mujeres. Hermanos, pero increíblemente los hogares no se desintegraban. O sea, el hogar era tan valioso, tenía tanto valor el hogar, hermanos, que aunque el hombre fuera de esa forma, hermanos, el hogar se mantenía intacto. Para la esposa o para el hombre o los hijos, el hogar era tan valioso e importante, hermanos, que no por cualquier cosa, y eso no era cualquier cosa, pero no se desintegraba. La gente valoraba el hogar, valoraba la familia, algo que hoy no está pasando. Y déjeme decirle, hermano, con todo respeto, y cuando hablo de esto, hermanos, no eran gente ni tan siquiera creyentes. No eran personas realmente creyentes que habían creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero había algo en aquel tiempo que se llamaban valores. Valores que en ese caso era la familia, el hogar, algo que hoy no estamos viendo, lamentablemente, aún dentro del mismo cristianismo, lo que es la familia. Desde el principio de la creación de Dios, oigan eso, desde el principio de la creación de Dios, ya estaba la familia en el corazón de Dios. Desde el principio de la creación, hermanos, lo primero que Dios crea es a un hombre y a una mujer para formar una familia. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. ¿Por qué, hermanos? Porque la familia no es un invento del hombre. La familia es el diseño de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Génesis capítulo 1, versos 27 al 28. Me dicen amén. Es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, versos 27 y 28 dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice la palabra: y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, quiero leérsela en esta versión y dice así: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Y les dio su bendición: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo.
dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Hermano, es interesante que inmediatamente después de que Dios crea al hombre y a la mujer, y Él les dice que se multipliquen, hermanos, dice la palabra, y los bendijo Dios. Hermanos, si hay algo que Dios bendice o quiere bendecir, es la familia, es el hogar. Es la familia. Dios desde el principio estableció la familia, estableció el hogar, creando a un hombre y a una mujer para que tuvieran hijos, y eso componía la familia, y de ahí salieron las sociedades o la sociedad. Y empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Familias empezaron a salir y ahí se establece la sociedad de familias. Hermanos, oigan esto, a pesar de la bendición de Dios, porque dice la palabra y los bendijo Dios, a pesar de la bendición de Dios para la familia, hermano, viene una triste realidad que la Biblia nos muestra y nos enseña, y es lo que se conoce como la caída o el pecado del hombre. Después de Dios haber creado la familia, al hombre y a la mujer, la Biblia dice que inmediatamente viene, en el capítulo 3, viene lo que se conoce como la caída del hombre, el pecado del hombre, y ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias de la caída, las consecuencias del pecado del hombre, a pesar de que Dios había bendecido la familia y todo lo que había creado. Porque la Biblia dice que todo, cuando Dios creó, dice, y era bueno. Y era bueno lo que Dios había hecho. Hermanos, pero vamos a ver por la palabra, hermanos, cómo viene la consecuencia del pecado inmediatamente sobre la familia en el capítulo 4. Vamos a ver Génesis capítulo 4. Vamos a ver dos versos, vamos a ver el verso 8 y el verso 19. Verso 8 y 19 del capítulo 4. Ahí viene la historia que toda la mayoría de las personas conocen, y es la historia de Caín y Abel. En el verso 8 se registra, hermanos, el primer homicidio de la historia. Dice la palabra, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, viene la primera consecuencia del pecado, y es el homicidio. Pero, hermanos, yo no sé si usted nota ahí que de dónde viene este primer homicidio. Ahora viene un caos, ¿a dónde? A la familia. Hermano, ¿cómo puede sentirse alguien ver que el hermano mata a su hermano? Ya había un conflicto familiar entre ellos. Conflictos que hasta el día de hoy sigue habiendo en las familias. Entre hermanos es normal. ¿Cuántos se pelearon alguna vez con sus hermanos? Y entre más grande sea la familia, mayor es el pleito, mayor es el problema. Hermanos, interesantemente del capítulo 2, donde dice, Dios bendijo a la familia, bendijo al hombre y a la mujer, hermanos, y 2 capítulos después vienen estos, después de que ellos hacen la familia, crean la familia, 2 hermanos peleándose a tal punto de que uno mata al otro. Empieza a deteriorarse la familia. En el mismo capítulo 4, verso 19, dice la palabra. Aquí viene otro acontecimiento que destruye la familia. Dice la palabra, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Hermanos, igual ahora viene el primer acontecimiento donde un hombre toma para sí 2 mujeres. La poligamia. Problema que hasta el día de hoy sigue estando también. Donde hoy el ser humano o el hombre no se conforma o no sostiene un hogar, una familia,
honrando y respetando a su esposa, hermanos, sino que hoy al punto de que también mujeres y respetando a su esposo. En aquel tiempo, como vemos, y hace muchos años atrás, era mayormente el hombre el que era infiel. Pero ahora también, lamentablemente, muchas mujeres siendo infieles. En su matrimonio, en su hogar, en su familia. Hermanos, vemos la consecuencia por la palabra, hermanos, o en la palabra por el pecado, por la caída, donde la familia, después de que Dios la bendice, inmediatamente vienen las consecuencias por el pecado del hombre. Donde empieza a perderse el valor de la familia, el valor que tiene la familia para Dios, en este caso. Hasta el día de hoy seguimos viviendo y viendo las consecuencias de la caída o el pecado del hombre en la familia. Interesantemente, hermanos, oigan esto, una de las épocas más hermosas para la mayoría de las personas es el tiempo de la Navidad o el tiempo de diciembre, en donde se celebra el nacimiento de Cristo. Y por ende se toma como un tiempo de amor, un tiempo de compartir en familia, aunque lamentablemente esta no es la realidad que vivimos, ya que se ha perdido el valor que tiene la familia. El tiempo que estamos, hermanos, es el tiempo de Navidad, es el tiempo de diciembre, donde se celebra, entre comillas, el nacimiento de Cristo, el Salvador del mundo. Donde es el tiempo de compartir, es el tiempo de la unidad en la familia. Hermanos, pero yo no sé cuántos de ustedes han notado, lo han visto estadísticamente, es el tiempo donde más problemas hay en las familias. Cuando se supone debería ser el mejor tiempo. Cuando se supone debería ser el tiempo de amor, el tiempo de compartir entre familia, y es cuando más problemas hay. ¿Por qué? Porque hay drogas, hay alcohol. Y ahí empiezan a salir los problemas, donde es muy normal en ese tiempo, donde en una cena de Navidad tengan que llamar a la policía. ¿Por qué? Porque se pelearon, se agarraron. Porque hay problemas, donde se supone debería ser el tiempo de amar y compartir la familia. Hermano, esto es lamentable, pero es la realidad de lo que estamos viviendo, en este caso, nuestra sociedad y nuestras familias. Yo quiero hablar, hermanos, de algunas consecuencias que estamos viendo muy palpablemente en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros hogares en el día de hoy, por ese poco valor que se le da a la familia. Número uno, para los que anotan, es la deformación de la familia. Y oiga la palabra, deformación de la familia. ¿Por qué la deformación de la familia, hermanos? Porque hoy se les está enseñando al mundo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, se les está enseñando una gran mentira, donde la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Pero la gente cree más a la mentira que a la verdad de Dios y su palabra. Donde esta gran mentira, donde se enseña que la familia puede ser entre dos hombres con un hijo, que en este caso lo adoptan porque ellos no pueden reproducirse entre ellos. Entonces deben de adoptar un hijo. Pero según la sociedad, hermanos, por eso la deformación de la familia les van a enseñar o están enseñando a nuestros hijos que una familia puede ser de dos hombres con un niño o una niña. Dos hombres. Eso va completamente en contra de la palabra de Dios, o sea, se está deformando la familia. O que puede ser también en este caso, entre dos mujeres, igual con un hijo o una niña. Mujeres que tal vez algunas de las dos puede ser la madre de este niño o esta niña, pero en la misma situación entre ambas no pueden reproducirse.
Y como vimos en la palabra, cuando Dios pone al hombre y a la mujer y los bendijo Dios, Él les dijo, multiplíquense, tengan hijos. Y ahí sale la familia y ahí viene la sociedad de familia. Pero si alguien pone a dos hombres, vamos a imaginarnos por un momento 3 islas. Una isla donde quedan 2 hombres, otra isla donde llegan y solamente quedan 2 mujeres, y otra isla donde queda un hombre y una mujer. Vaya después de 5 o 10 años a esas islas. Cuando llegue a la primera isla, lo que va a encontrar es 2 cadáveres, 2 hombres muertos. Cuando llegue a la segunda isla, va a encontrar otros 2 cadáveres y es 2 mujeres muertas. Pero muy probablemente cuando llegue a la tercera isla, va a encontrar una isla poblada. Va a encontrar una isla llena de personas, de hombres y mujeres. Porque es la única forma en que la raza humana puede reproducirse y formar lo que es la familia, como lo enseña la palabra de Dios. En este caso, la familia. Hoy también, hermanos, se están enseñando de que una familia puede ser una persona, una mujer, en este caso, que es como lo he visto, con un perrito o varios perritos. Y eso a la sociedad le quiere llamar familia, que esa es su familia. Hermanos, ve hasta dónde ha llegado el pecado, hasta dónde ha llegado la ceguera espiritual del hombre, para poder creer que eso puede ser una familia, una mujer con un perrito o varios perritos. Y el asunto va más allá todavía, y es más lamentable todavía, porque muchos, en algunos casos, se han casado con ese perrito o esa perrita. Aunque usted no lo crea. No me acuerdo si fue el año pasado, antepasado, vi donde un hombre se casó con una perra. Y tienen relaciones sexuales con el animal. Hace 2 años, creo, salió una lamentable noticia de un joven donde él muere estrangulado, asfixiado, porque estaba teniendo relaciones sexuales con una Becker. Esa es la realidad de la sociedad que estamos viviendo. Se está perdiendo, se está deformando lo que es el valor o la palabra familia. Lo que es la familia. Hermano, si hay algo que usted debe valorar en su vida, es su familia. El hogar, papá y mamá y hijos, es la familia, el hogar. La iglesia está llamada a ser la luz del mundo, a ser distintos al mundo. Debemos de valorar nuestras familias. Ahora, ¿qué enseña en la palabra de Dios en relación a esto que acabo de hablarles? Vea, vamos a ir a Levítico capítulo 18. Antiguo Testamento, Levítico capítulo 18, versos del 22 al 23. Y por eso puse la deformación de la familia. Se está deformando la familia. Dice Levítico capítulo 18, versos del 22 al 23, está en los primeros libros del Antiguo Testamento. Y dice así la palabra de Dios. Aquí viene actos de inmoralidad prohibidos. Dios prohíbe estas cosas y dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te echarás en tienda, no tendrás relaciones sexuales, en este caso, con otro hombre como lo puede hacer con una mujer. Verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión.
Esa es la verdad de la palabra de Dios. Así de fácil. Hermanos, y aquellas personas que nos escuchan por internet, algunos estarán en contra de esto. Estén en contra de todo lo que quieran, pero esa es la verdad de Dios y Él es el único que tiene la verdad. Si alguien no quiere creer, lo que no lo crea, pero la iglesia no puede callarse de denunciar la verdad de Dios en relación a la familia, en este caso. Otro pasaje bien claro está en Romanos capítulo 1, versos del 26 al 28. Romanos capítulo 1 del 26 al 28. Hermanos, muy probablemente en algunos años, no muy lejanos tal vez, por enseñar eso que estoy enseñando hoy, muy probablemente puede que vaya a la cárcel. Pero ahí es donde va a tener que salir la iglesia a seguir siendo esa luz del mundo. Y no amedrentarnos por lo que el mundo diga, sino por lo que Dios dice en su palabra. Dice Romanos capítulo 1, versos del 26 al 28, y dice así: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nótese la palabra pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El ser humano está desechando a Dios. El ser humano le está dando la espalda a Dios, y cada vez más, iglesia. Si hay algo que está agarrando fuerza en este tiempo es el ateísmo. No el cristianismo, sino el ateísmo. Donde la mayoría de gentes o de personas ya no creen en Dios. Hermanos, si no se cree en Dios, es lo que yo creo, si no se cree en Dios, hermanos, no hay un estatus de moralidad, porque el que establece lo moral es Dios en su palabra. Pero si usted quita a Dios del escenario, hermanos, si quitamos a Dios del escenario, entonces ¿cuál es el tope de moralidad? O sea, no hay moralidad, todo lo contrario, es inmoralidad. Y es lo que estamos viendo y viviendo en esta época. Es inmoralidad. No hay moralidad. A tal punto, yo no sé cuántos de ustedes lo vieron o se dieron cuenta, donde acaba de haber un concurso de belleza, que en lo que yo tengo de vida siempre ha sido de mujeres, y participó un hombre. Él dice que es una mujer, pero el problema es que todo su cuerpo, oiga, desde, ¿cómo le digo? Todo su cuerpo, desde lo más pequeño que él tenga en su ADN, le grita al universo entero de que él es un hombre y no una mujer. Solamente su mente y su cabeza es la que le dice lo contrario. Pero el resto de su cuerpo, toda de lo que, como él está compuesto, como él nació, creció, le grita que es un hombre, no una mujer. Pero lamentablemente hay una deformación de la familia. Lamentablemente. Segunda consecuencia que vemos, hermanos, donde se está perdiendo el valor de la familia. El segundo punto es la desintegración familiar. La desintegración familiar, en donde cada vez más crecen hijos sin uno de los dos padres para recibir amor, en donde más bien se recibe, al no haber uno de los dos padres, maltrato verbal, maltrato físico y maltrato emocional.
en muchos casos. Muchos niños son abusados por las niñeras. A veces abuso físico, abuso verbal, abuso emocional. ¿Por qué? Porque no está mamá, o a veces porque no está papá. Y al no estar el padre, hermanos, esto es una estadística y es una realidad. Usted sabe que la mayoría de muchachitas, de jóvenes, a veces buscan hombres de alta edad para casarse porque andan buscando una figura paternal en la vida de ellas. Porque nunca tuvieron un papá que las abrazara, que les diera el amor de padre. Entonces lo buscan afuera en un hombre mayor de edad. Eso es fuerte, iglesia. Pero es la realidad de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Porque no está papá o porque no está mamá. Antes de recibir amor, lo que se recibe es otras cosas. Hermanos, y oigan esto, esta realidad no está lejos de la iglesia. Eso no solamente sucede allá afuera en el mundo, no, eso también está dentro de la iglesia cristiana. Está dentro del cristianismo, o sea, se ha perdido el valor de la familia. Hoy la gente se divorcia por cualquier cosa. Las estadísticas dicen que de cada 10 matrimonios, 4 se divorcian. O sea, prácticamente casi la mitad de las personas que van a un matrimonio, hoy en día, terminan divorciándose. Ahora, ojo, la estadística habla de divorcio, o sea, legalmente divorciado. Ahora, aquellos que solamente se separan y no sale el divorcio, wow. 4 de cada 10 matrimonios se divorcian. Y aún en el cristianismo. Eso es lamentable. Cuando ¿qué enseña la palabra de Dios, iglesia? Vamos a Mateo capítulo 19, versos del 3 al 9. Mateo capítulo 19, del 3 al 9. Dice la palabra en Mateo capítulo 19, y dice Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces en el verso 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, oigan la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar o separarse de su mujer por cualquier causa? ¿Por cualquier cosa? Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué ellos hacen esta pregunta? Porque según la ley que ellos tenían, un hombre podía divorciarse de su esposa simple y sencillamente porque le echaba a perder el arroz o porque no cocinaba bien el arroz. Eso era la ley que ellos tenían. Un hombre podía divorciarse, oiga, por cualquier cosa. Claro, eso le abría una gran puerta para decir, esta no me sirve y me busco otra. ¿Verdad? O como dicen algunos, es que ya yo tengo, la mía tiene 40, voy a buscarme 2 de 20 y me da 40. Entonces la pregunta es, ¿puede el hombre repudiar o separarse, divorciarse de su mujer por cualquier causa? Ahora, ahí era porque eran los hombres los que tenían esa, ¿cómo le digo? Tenían esa posibilidad, porque no las mujeres, porque recuerden que en ese tiempo todavía la mujer, el estatus de la mujer era más inferior, entonces ella no podía hacer mucho aleteo, ¿verdad? No es como hoy, que hoy es todo al revés, más bien la mujer tiene más fuerza que el hombre. ¿Sí? La mujer puede agarrar a mí, pegarme un golpe y dejarme una chichota y yo voy a quejarme y me dice, no sea maricón. Pero la mujer la agarró el gato y la rasguñó. Y va llorando y dice, es que mi esposo me pegó aquí
Y oiga, voy derechito para la cárcel. Sin derecho a decir ni a. Esa es la realidad. Pero en aquel tiempo no era así, era el hombre el que tenía esa posibilidad. Y entonces es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él, que es Jesucristo, respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermano, ese es el principio de Dios, que es lo que vimos desde el principio: la familia, el hogar. Nunca en el corazón de Dios estuvo juntar a un hombre y una mujer para que se separen. Nunca en el corazón de Dios estuvo que se juntara un hombre y una mujer para vivir como perros y gatos. Era para que vivieran juntos en armonía, para que se complementaran el uno al otro y poder honrar a Dios en la familia. Porque si hay algo que representa a la familia, hermanos, o honra a Dios, es la familia, porque ahí está Dios en la familia. El hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea es Cristo y la iglesia. Ahí se representa a Dios en la familia. Es lo que la palabra nos enseña. Y entonces es lo que Jesús les está hablando a ellos. Verso 8, y Él le dijo, verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Creo que la respuesta de Cristo viene siendo el origen de todo y hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Dice, y Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En otras palabras, ese nunca fue el deseo de Dios. Pero hay una realidad: la dureza del hombre en su corazón por el pecado. Y la dureza del hombre en su pecado, hermanos, hace que cada vez más el hombre piense en sí mismo y no le interese el matrimonio, no le interese el hogar, el valor de la familia. Hermanos, estadísticamente hoy en día nadie quiere casarse. El que piensa en casarse piensa para arriba a los 35 años o 40 años de edad. Y eso no solamente hombres, también mujeres. Pero entiendo de que una mujer, hermanos, de los 35 años a los 40 no debería de quedar embarazada, porque es riesgoso. Ya el cuerpo ha pasado la etapa en que Dios diseñó para que pudiera reproducirse el hombre. Y eso es lo que la gente está haciendo hoy. Nadie quiere casarse, pero sí quiere andar teniendo relaciones sexuales y sí anda dejando hijos por todo lado. Porque hoy en día no es solo hombres que tienen relaciones sexuales, también muchas mujeres igual. ¿Cuántas mujeres jóvenes hoy en día están con hijos? Tienen hijos y no tienen esposo. Son montones. Entonces ahí viene la desintegración familiar. Hijos que no nacen o no se crían en un hogar donde está papá y está mamá. Hermanos, en el caso de nosotros, en la familia nuestra, para nosotros, digamos, desde que los chiquillos estaban pequeños, por lo menos para nosotros, disfrutábamos tirarnos todos a la cama, a ver una película, a ver algo y empezar a comer ahí cochinadas o estar ahí vacilando y a veces hasta agarrarnos y revolcar la cama. Pero también los chiquillos empiezan a crecer. En el caso de nosotros, pues mi hijo, ¿verdad? Ya tiene 15, va para 16, mi hija ya es mayor de edad. Pero ahora un día de esos, tuvimos la oportunidad de estar todos en la casa porque mi hija inclusive ya está trabajando, ya está llegando a esa edad. Mi hijo, por cuestiones del fútbol, pues ha tenido que salir de la casa, o se ha ido de la casa, otra vez está en la casa. Y yo no sé cuántos lo vieron, si alguien sigue a mi esposa, pero estábamos todos tirados en la cama, y eso fue ahora antier, creo, ¿verdad?
Y mi esposa tomó una foto de todos ahí en la cama. Ya, claro, ya no cabemos, ¿verdad? Ya todos están grandísimos. Hermanos, pero eso es una bendición. Es una bendición. Poder estar todos reunidos ahí en la cama, tirados, viendo televisión y hablando ahí. Eso es la familia. Eso hace la familia. Y eso no significa que seamos perfectos. No, todos tenemos errores. Yo como padre, mi esposa como madre, mis hijos como hijos. Pero, hermanos, somos una familia. ¿Aló? Y la iglesia debe hacer esa diferencia. Ser familia, valorar la familia. El hogar, en este caso. Dios me ha bendecido con mi familia. Entonces, vuelvo a recapitular las consecuencias de la deformación de la familia que se da hoy en día, donde se me escapó, hermano, en deformación de la familia. Hoy en día hay iglesias cristianas que son o aprueban el homosexualismo. Cristianas entre comillas, ¿verdad? Pero lamentablemente es una realidad también. Luego la desintegración familiar, que es lo que acabamos de ver. Y por último, lo que se conoce como la agresión intrafamiliar. La agresión intrafamiliar. ¿En qué consiste? Consiste en pleitos, gritos y golpes dentro del hogar, dentro de la familia. Gritos, golpes, pleitos y en el peor de los casos hasta la muerte. Ha subido el índice de hombres que matan a sus esposas. Que matan a sus esposas. Lo que se conoce como femicidios. Y está subiendo cada vez más esta estadística en relación a esto. Interesantemente, y esto aumenta, según la estadística, aumenta en el tiempo de diciembre o Navidad o en los partidos de fútbol importantes. Tiempo de Navidad o diciembre, partidos de fútbol importantes, es cuando más sopa en muñecas se dan. Gritos, pleitos y hasta aún matar. Dentro de la familia, del hogar. Hermanos, esto es lamentable. ¿Y saben por qué es lamentable? Nosotros hacemos acá las cadenas de oración de los lunes, hermanos. Y en las cadenas de oración siempre tratamos de orar por cosas específicas. Y cuando le toca al ministerio de escuela dominical, hubo un momento donde empezaron a pedirle a los niños de la iglesia, oigan eso, a los niños de acá de la iglesia, que si ellos tenían peticiones para venir a orar aquí el lunes, cuando le tocaba a la escuela dominical. Y muchos de los niños de acá de la iglesia, sus peticiones eran pidiendo por sus padres que se peleaban y se gritaban. Eso es lamentable, pero es cierto. La iglesia no está lejos de esta verdad, de esta realidad. Niños en hogares creyentes, se supone, de gente temerosa de Dios, que ama a Dios y están pidiendo, orando por sus padres para que no se peleen, para que no se griten. Wow. Entonces quiere decir que también hay violencia entre el familiar, intrafamiliar, dentro de hogares cristianos. Hermanos, vamos a tener problemas en el hogar, siempre van a haber problemas en el hogar. Pero debemos de tener la sabiduría de Dios para hablar y arreglar los problemas. Y ojo, para hablar y arreglar los problemas.
Eso es lamentable. Ahora, ¿qué dice la palabra en el Salmo 127, verso 3? Dice la palabra. Salmo 127, 3. Dice la palabra de Dios: he aquí herencia de Jehová son los hijos, casa de estima, el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos, hermanos. ¿Qué herencia nos ha dado Dios? Nuestros hijos. Debemos de ser un modelo para ellos, en amar a Dios, en servir a Dios, en seguir al Señor. Y que ellos puedan ver en nosotros realmente gente que ama a Dios y que realmente, como les digo, que somos diferentes al mundo. Que somos diferentes. Siempre van a haber problemas en los hogares, hermanos, pero lamentablemente, y hasta en la misma iglesia hoy, yo oigo personas donde le dicen a sus hijas: mamita, estudie para que cuando usted se case no tenga que aguantarle nada a su marido. Hermano, eso ha salido de la boca de mujeres cristianas. Yo en lo personal no puedo entender eso. ¿O qué es que vivimos conforme a la regla del mundo, conforme a la palabra de Dios? La palabra nos manda, hermanos, a una mujer a sujetarse a su esposo. A su esposo a honrar, a respetar a su esposa. Eso manda la palabra, el valor de la familia, el valor del hogar, que hoy muchos no le están dando. Aló. Herencia de Jehová son los hijos. Esa es la herencia que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, al entender tan grande responsabilidad en la familia, debe despertar en nosotros la necesidad de orar y de buscar a Cristo en nuestras vidas para sacar adelante a nuestras familias. Eso que estoy diciendo debe hacer algo, despertar el corazón suyo. Debe hacer algo en su vida para orar, buscar a Cristo, para que suceda algo en nuestras familias, en nuestros hogares. Quiero leer 3 citas bíblicas en relación a esto, hermano, porque el problema es ese: estamos abandonando su palabra, y si abandonamos la palabra, abandonamos a Cristo. Vamos a ver el Salmo, igualmente, Salmo 127, verso 1. Dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, hermanos, si no ponemos a Dios delante de nosotros en todo lo que vayamos a hacer, no vamos a poder hacer nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Hermanos, si hay algo por lo cual usted debe doblar rodillas todos los días, en la mañana o en la noche, es por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por sus padres, por la familia que Dios te ha dado. En el caso mío personal, me acuerdo de que mis hijos estaban pequeños, de meses, de años, orar por sus esposos. Yo lo hice. Y no se han casado todavía, así que sigo orando. ¿Sí? Esa es mi responsabilidad. Para que Dios ponga en la vida de ellos un hombre y una mujer que sean de bien, que amen a Dios, que busquen a Dios. ¿Para qué? Para, como dice la palabra, para que les vaya bien en la vida. Pero si no quieren que les vaya bien en la vida, entonces búsquese cualquiera que no sea creyente, que no ame a Dios de verdad, y después me cuenta. La Biblia dice: no te unirás a un yugo desigual.
Ahora, también hay que ser realistas. Lamentablemente hoy en día, como decían los abuelos, hermanos, ya no hay cara en qué persinarse. Porque hoy en día, como el cristianismo es tan light y el cristianismo es tan relativo, que hay mucha gente que lo que está en la iglesia es en una religión, pero no conoce a Dios. Y sobre todo cuando a veces ni se les enseña la palabra a los jóvenes. Y se les enseña más bien el vacilón, el chiringue que se da hoy en las iglesias. Para los jóvenes, que para atraer jóvenes. Y es el vacilón, el chiringue, la pachanga. Hermanos, pero eso no debe ser así. Si hay algo serio y un joven debe entender, es el día en que se va a casar, su matrimonio. Y los padres detrás orando para que Dios sea haciendo la obra, para que Dios se glorifique en el matrimonio, que es la familia. Amén. San Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Yo no sé cuántos creen a esta palabra, pero yo la creo a 1000 por 1000, no a 100%, no, a 1000 por 1000. San Juan capítulo 15, versos 4 y 5 dice la palabra: ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en San Juan 15, versos del 4 al 5, dice así el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que sería el tronco, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, o sea el tronco, y vosotros los pámpanos, o sea las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, oigan, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Cristo? Nada, iglesia. Necesitamos a Cristo como centro de nuestras vidas. Necesitamos a Cristo como centro de nuestros hogares, de nuestras familias. Centro que hoy la mayoría del mundo está desechando. Y hasta la misma iglesia. Cristo parece no ser el centro realmente de la vida de los hogares cristianos hoy en día. Por cualquier cosa se separan, por cualquier cosa se divorcian. Cuando eso no es el principio de la palabra de Dios. Y aún más lamentable, y lo vemos en las iglesias hoy, igual y casan. Oiga, 2, 3 matrimonios al hilo y no hay ningún problema. De cristianos. Esto es lamentable, pero es la realidad de lo que estamos viendo y viviendo. Y con eso termino, hermanos, que me llamó mucho la atención cuando estaba sacando la enseñanza. Vamos al libro de Job. Job está antes de Salmos. Salmos está a la mitad de la Biblia. Y antes de Salmos está Job. Job capítulo 1 del 1 al 5. Yo no sé cuántos de ustedes saben, hermanos, que Job es uno de los libros más antiguos que existen. Job es un libro que inclusive para muchos lo toman como una superstición, como un mito, la vida de Job. Porque Job es tan antiguo que muchos lo ven de esa forma, pero interesantemente, hermanos, a pesar de ser un libro tan antiguo, muchos creen que fue para el tiempo de de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, que para ese fue el tiempo de Job, cuando se escribe Job, o se está la vida de Job, en este caso,
no había ley, no había nada, hermanos, pero Job, dice la Biblia, que era un hombre temeroso de Dios. Él no tenía la palabra de Dios como la tenemos nosotros hoy. Vuelvo a decirlo porque era muy antiguo. El tiempo de él fue para el tiempo, se cree, de Abraham, cuando Dios llama a Abraham. Y vea lo que dice la palabra de este hombre. Hubo en la tierra de Uz un varón que se llamaba Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, o sea, fiestas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Oiga, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Wow. Hermano, yo no sé quién le enseñó a Job esto, pero él era temeroso de Dios y él entendía el valor de la familia. Él entendía el valor de su familia, de sus hijos, al punto de orar, de clamar, de hacer holocausto, diciendo: tal vez mis hijos han pecado contra Dios. Hoy la iglesia ha perdido el valor de la familia. Hermanos, cada vez la iglesia ora menos, y cada vez menos están orando por su familia, el valor de la familia. Lo puse acá en letras rojas y grandes: aunque el mundo ha dejado de valorar la familia, para Cristo y el cristiano la familia tiene mucho valor, iglesia. Debe tener mucho valor tu familia. ¿Cuánto vale tu familia? ¿Cuánto valor tiene tu familia? Ojalá, hermanos, que en estos días que pasemos en familia nos acordemos y valoremos la familia. Pero también ojalá no sea solamente por la época, sino realmente valorar la familia. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo lo hacía Job? Todos los días. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos por las familias, por los hogares? Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu mensaje, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es ella la que nos habla al corazón, a nuestra vida. Señor, toda tu palabra es maravillosa, como tú eres maravilloso, como lo cantábamos antes en la adoración. Que tú eres maravilloso, Señor. Como tú eres de maravilloso, es maravillosa tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Y Padre, te pedimos, Dios, de acuerdo a lo que hemos escuchado, ayúdanos a valorar la familia. Ayúdanos, Señor, a amar la familia, a darle el valor a la familia. Señor, mayormente en este tiempo de diciembre, de Navidad, donde lamentablemente, Señor, según estadísticamente es cuando más problemas hay en las familias, donde hay pleitos, donde hay gritos, donde hay desorden, Señor.
cuando debería ser un tiempo según se celebra el nacimiento de Cristo, donde debe haber amor, unidad, compañerismo, Señor, dentro del hogar de las familias. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Ten misericordia de aquellos niños, Señor, que están orando y clamando por sus padres, Señor, y aún cristianos. Escucha sus oraciones, Señor. Que Satanás no gane ventaja, Señor. Que seas tú con tu palabra, con tu verdad, trayendo cambio a la vida de los hogares, de las familias. Que tú puedas bendecir la familia, Señor. Aunque el mundo está deformando la familia, aunque el mundo está desintegrando la familia, Señor, la iglesia estamos llamados a ser luz, a ser la sal de la tierra, a tener familias ejemplares, familias que glorifiquen tu nombre, familias, Señor, que testifiquen de la obra tuya hecha en cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor, iglesia?